Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy un episodio bastante bélico. Vamos a hablar del laboratorio al campo de batalla, porque la industria de la inteligencia artificial está impulsando armas letales y ha demostrado su potencial explosivo, y vamos a investigar y tratar de entender un poco más de eso. Vamos a hablar de vigilancia al límite, porque Israel pasó años pirateando las cámaras de tráfico de Teherán y vigilando a los guardaespaldas y al líder supremo de Irán antes de su ataque, y pues vamos a contarles todo respecto a eso, y vamos a hablar si el enemigo estaba en casa o no, qué está pasando con Anthropic, qué está pasando con Trump y qué tiene que ver eso con el episodio bélico que está ocurriendo en Irán. Así que de todo eso y mucho más hablaremos hoy en Tecnófagos, devoradores de tecnología. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Bien, pues ya escucharon, muy en contra de nuestra voluntad, porque nosotros quisiéramos que el mundo estuviera en paz, pues hoy tenemos un episodio que va a analizar varias facetas de este terrible episodio bélico que está ocurriendo en el Medio Oriente, y pues para eso estamos aquí los tecnófagos. Yo soy uno de ellos, mi nombre es Ricardo Maza. Y del otro lado, aportando su conocimiento y su profunda reflexión que hace sobre la tecnología y implementando esos conocimientos tan profundos que tiene al respecto, está mi querido amigo Bernardo González. ¿Cómo estás, Bernie? Muy bien, muy contento, Rick. Y como ya lo anunciaste, pues este es un episodio que coincidió que las tres notas tienen que ver con algo bélico, algo armamentista, pero no los podemos obviar los temas porque eso está pasando alrededor del mundo, y creo que tenemos que traerle a todos nuestros amigos, a los tecnofans, la perspectiva de la tecnología, donde lamentablemente pues es una realidad que también se utiliza para estas cuestiones. Así es de que, si no tienes más, empecemos con esta primera nota que nos acabas de presentar. A ver, Scout AI, Bernie, es una parte de esta nueva generación de startups que se están apresurando a adaptar la tecnología de los laboratorios de la inteligencia artificial al campo de batalla. Y ya lo decías, pues esto es una realidad. La industria bélica sigue siendo enorme y evidentemente las grandes empresas de tecnología pues quieren parte de esos jugosísimos contratos. Más adelante vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar, que es la entrada y salida de Cloud, de Anthropic, a este negocio y qué implicaciones tiene, y en fin. Pero ahorita hablemos un poquito de Scout AI, porque en una demostración que se hizo en una base militar no revelada, o sea, su ubicación pero sabemos que está en el centro de California, la tecnología de Scout AI se puso al mando de un vehículo todoterreno, autoconducido, totalmente autónomo, y un par de drones letales. Brutal. Los agentes utilizaron estos sistemas para encontrar un camión escondido en la zona y luego lo volaron utilizando una carga explosiva. Scout AI utiliza un modelo de código abierto. No se dio a entender, no se reveló cuál código, cuál modelo, pero se sabe que es un modelo de código abierto al que se le han eliminado las restricciones. Este modelo actúa como agente, emitiendo órdenes a modelos más pequeños de 10,000 millones de parámetros que se ejecutan en los vehículos terrestres y los drones que participan en el ejercicio. Los modelos más pequeños también actúan como agentes, emitiendo sus propias órdenes a sistemas de AI de nivel inferior que controlan los movimientos de los vehículos. Todo un ejército de agentes, con órdenes y jerarquías. Muchos responsables políticos creen que aprovechar la IA será la clave del futuro dominio militar, y su potencial de combate es una de las razones por las que el gobierno estadounidense ha tratado de limitar la venta y equipos de fabricación de chips avanzados a China. Esto, Bernie, pues la verdad es que es bastante aterrador. A ver, tenemos aquí un poco más de información, porque aprovechar estos últimos avances en inteligencia artificial pues es especialmente difícil en la práctica. Los
Los LLMs, los modelos de lenguaje largo, pues son impredecibles y los agentes de IA con los que controlan, por ejemplo, OpenClaw, pues se pueden comportar mal, ¿no? E incluso si se comportan mal en tareas relativamente benignas, pues en una operación militar con drones asesinos, pues vaya. Entonces, Estados Unidos y otros ejércitos pues disponen de sistemas capaces de ejercer fuerza letal. La IA comercializada pues podría permitir un despliegue más amplio de la autonomía y con menos salvaguardas. Algunos expertos en control de armas y especialistas en ética de la inteligencia artificial advierten que su uso para controlar los sistemas de armamento pues introducirá nuevas complejidades y riesgos éticos. Por ejemplo, pues si la IA debe decidir quién es y quién no es un combatiente. Colin Otis, que es cofundador y director de tecnología de Scout AI, esta empresa que estamos hablando, afirma que la tecnología de la empresa está diseñada para cumplir las normas de intervención del ejército estadounidense, así como normas internacionales, la Convención de Ginebra. Se afirma que Scout AI ya tiene 4 contratos con el Departamento de Defensa, este tan comentado Departamento de la Guerra. Está compitiendo por uno nuevo para desarrollar un sistema de control de un enjambre de vehículos aéreos no tripulados. Y pues la tecnología tardaría 1 año o más en estar lista para su despliegue. ¿Qué opinión te merece esto, Bernie? Es muy espectacular en términos de tecnología, en términos de lo que estamos viendo en el despliegue agéntico de esto, pero pues sí a la vez bastante brutal cuando se piensa en términos de pues lo de siempre, ¿no? La tecnología siendo aplicada para destrucción, para y temas bélicos. Sí, fíjate que en los últimos episodios aquí en Tecnófagos hemos estado hablando de este tema que pues tiene un espectro más grande. Yo siempre hago referencia a que la mente del Homo sapiens pues nos ha dado todo este ingenio, toda esta creatividad para desarrollar mucha tecnología y muchos conceptos muy interesantes, ideologías, religiones, la propia economía es un concepto bastante abstracto, el conocimiento, las ciencias y las propias herramientas. Y desafortunadamente es una realidad, nos guste o no, que juega en ambos sentidos, ¿no? Seguramente cuando hace miles de años un chino descubrió la pólvora y le empezó a presentar, a lo mejor lo hizo con algún fin de entretenimiento novedoso de cómo se expandía el fuego de una manera muy rápida, y si le agregabas pigmentos y lo hacías en la noche, pues a lo mejor prendía luces de colores y todo era muy padre, muy bonito, mucha felicidad. Y luego a alguien se le ocurrió meter ese polvo en un cilindro de metal y hacer otra herramienta que se llama arma. Y entonces ahora puedes disparar a gran velocidad estos proyectiles que pues, son letales, ¿no? Para cualquier ser vivo o para hacer daño incluso a cosas materiales. Creo que eso es inminente, es una realidad, nos guste o no. Y como comenté en el episodio pasado, pues aunque estamos en el siglo XXI, en el año 2026, con muchísima tecnología, muchísimo bienestar, un gran futuro por delante, pues al ser humano, a las naciones, les gusta seguir haciendo la guerra, ¿no? Por ahí creo que ya hemos recomendado este señor Ray Dalio, que sí, tiene un video fantástico, si no lo han visto en YouTube, que se llama Dealing with the Changing World Order. Y lo que explica es algo también muy evidente que lo ves en la escuela, en las clases de historia, de cómo las naciones van haciéndose poderosas y van surgiendo y de repente tienen un dominio muy fuerte en el mundo, ¿no? El Imperio Chino lo tuvo en su momento, después los Países Bajos, lo que ahora es Holanda, también dominó algunos siglos, y luego, por supuesto, los Estados Unidos en los últimos 150, 200 años después de la Revolución Industrial, pues son los que han dominado después de las 2 guerras mundiales, ¿no? Y ahora pareciera que vuelve a haber al menos signos de un cambio de este orden mundial. Y sin lugar a duda, la tecnología me parece que va a ser la clave, ¿no? Entonces, esta nota que acabas de mencionar, en referencia a los ataques que estamos viendo, pues por todos lados, ¿no? La guerra de Ucrania con Rusia hace 3 años, 4 años que empezó, pues ya una guerra muy tecnológica dominada por drones, ¿no? Acuérdense que lo vimos en vivo y a todo color en las noticias, donde los drones jugaban un papel fundamental. Y Ucrania, que pensarías que tiene un ejército menos favorecido, una economía más pequeña que la de Rusia, siempre ha estado dominado por
por Rusia, lo que antes era la Unión Soviética, y con esta tecnología pues pudo hacer frente y más o menos arreglársela, ¿no? En las siguientes notas que vamos a mencionar en este episodio, vamos a hablar particularmente de Israel, que ha tenido conflictos bélicos toda la vida por miles de razones. Tal vez el motivador principal es de índole religioso. Pero pues también hace un par de años vimos la guerra con Palestina, que siempre han estado en guerra con Palestina, nada más que ahora se intensificó por la invasión que hicieron hacia el territorio de Israel y ahora el conflicto que está en la franja de Gaza, ¿no? Y no se diga la captura de Nicolás Maduro, los que lo vimos en redes sociales, pues hay un componente tecnológico inmerso muy grande. Ahora esta última, la invasión a Irán, también parece indicar por todos lados que estos modelos de inteligencia artificial, aquí esta nota de esta compañía que mencionas, Scout AI, está trabajando con modelos de open source que por un lado son muy positivos porque permiten que cualquier persona pueda aprender de ellos, los pueda utilizar, los pueda aplicar. Siempre tratamos de que sea para fines benéficos hacia el ser humano, pero lamentablemente pues también está el lado bélico, el lado militar, que el ser humano siempre va a tratar de ver cómo domina, cómo tiene más territorio, cómo somete a los demás. Es algo histórico, intrínseco al ser humano, y pues ahora lo están aplicando aquí. Y creo que no se va a terminar aquí. Me parece, aunque no nos guste, la tecnología se va a seguir sofisticando. Y ya lo dijeron, ¿te acuerdas? Hace 1 año y medio, 2 años, o tal vez un poco más, los mandatarios de los países más importantes desarrollados hicieron diferentes declaraciones mencionando que la inteligencia artificial es el factor primordial que le va a dar la supremacía a las naciones más poderosas del mundo en el futuro, ¿no? Lo dijo el presidente de Estados Unidos, lo dijo Xi Jinping, por la parte de China, lo dijo Vladimir Putin por la parte de Rusia, lo dijo Macron por Francia y no sé cuántos otros, y es algo totalmente evidente, ¿no? Entonces, creo que tendremos que estar muy pendientes la sociedad, lo que nos toca hacer, pues, para estarnos manifestando y decantando hacia que estas cosas, pues, no vayan en ese sentido, porque a nadie le gusta que haya guerras y invasiones y sobre todo que se muera la gente, ¿no? Pareciera que hay gente a la que sí le gusta, hay un montón de gente a la que sí le gusta y vaya, ves de pronto declaraciones como las del líder de Corea del Norte, que se le queman las pepitas por entrarle a los trancazos y pues sí, pareciera que está muy en nuestra naturaleza, ¿no? Me hiciste acordarme de esta frase, se le atribuye a Albert Einstein, pero luego a Albert Einstein le atribuyen un montón de frases que no dijo, entonces no estoy seguro, pero hay una frase que, insisto, puede que no sea de él, que decía que no estoy seguro de cómo se vaya a librar la Tercera Guerra Mundial, pero estoy seguro de que la cuarta va a ser con picos y piedras, porque seguramente la tercera va a significar la destrucción masiva de la humanidad, ¿no? Y es dura esa frase, ¿no? Pensar en este tipo de desarrollo y esta nueva carrera armamentista en la que nos hemos visto metidos por el tema de la inteligencia artificial, que sin duda es pues la nueva carrera y la nueva supremacía. Fíjate, pero hay una cosa, y nada más para hacer un punto de reflexión, porque primero que nada yo no soy especialista en temas bélicos, y simplemente es una opinión. Tal vez la amenaza más grande, la más reciente que sufrió la humanidad, pues sin lugar a duda es las armas nucleares, ¿no? Lo que sucedió durante la Guerra Fría, yo creo que es cuando más cerca estuvimos de estar obliterados. Sí. Pero digamos, la ejecución pues fue al final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, eso fue lo que hizo que se terminara. Las bombas que se soltaron en Japón, ¿no? En Hiroshima y en Nagasaki, donde pues una pequeña bomba, digamos, soltada por un avión, hizo una destrucción muy grande en una ciudad, haciéndole daño a muchísima persona, ¿no? Y sobre todo a la población civil mayoritariamente, ¿no? No fue una bomba que la soltaron en un cuartel militar para matar a los soldados japoneses, sino en una ciudad, y mataron a muchísima gente civil y a mucha gente la dejaron enferma con complicaciones terribles por la radiación, ¿no? Correcto. Y entonces, efectivamente, eso desencadena la Guerra Fría. Y el otro día leía por ahí en algún blog que decían que gracias al enorme potencial de destrucción de las armas nucleares,
el mundo como que se tranquilizó, como que dijo, oye, pues tú tienes tus armas, yo también, oye, pues si tú las detonas, yo también, y entonces esto se va a acabar y nos vamos a destruir todos. Y entonces, pues hubo un periodo, digamos que de menos violencia a esa escala, ¿no? Correcto. Y ahora la reflexión, ahora que estaba leyendo las notas del episodio, que todas ellas tienen que ver con este tema, me imagino yo una guerra años hacia adelante muy tecnificada, ¿no? Donde ya no van soldados a atacar a nadie, sino mandas vehículos autónomos. Las armas están totalmente teledirigidas, a lo mejor son humanoides, estos robots que van y buscan al target, al que le quieren pegar, y van y le hacen daño. Y no sé, nada más me queda la reflexión si esas guerras que, digo, obviamente no quieres que haya guerra, ¿no? Pero dado que sí la va a haber y sí va a haber un conflicto, a lo mejor están mucho más dirigidas y afectan menos en general a la población civil, ¿no? Digo, el caso de Venezuela no fue una guerra, pero es una operación muy sofisticada con un componente tecnológico muy grande, y es específicamente para ir a extraer al presidente y a su esposa y seguramente a un grupo de personas. Y desconozco si hubo víctimas que hayan muerto en esa operación o heridos, creo que sí hubo, pero muertos no estoy seguro, pero fueron muy pocos, ¿no? Y si ves también el conflicto, por ejemplo, de Gaza, donde han pegado los misiles y cuando matan a los líderes y esto, me parece que también es poco. Ahora, evidentemente en Gaza hay un problema mucho más grave, ¿no? Es un país muy pobre, con muchas carencias, y entonces cuando lo metes a un conflicto, aunque no les estén tocando las balas y no se quemen y no los estén matando por las armas, pues sí, la economía se contrae y entonces no hay comida, no hay medicinas y vives una situación terrible, ¿no? Por eso deberíamos de evitar a toda costa la guerra, ¿no? Pero tal vez hacia adelante podría estar muchísimo más focalizada, ¿no? Y no se digan las ciberguerras, ¿no? O los ciberconflictos, donde ya ni siquiera estás hablando de soltar balazos o bombas, ¿no? Vas a ir a afectar algunos servicios para someter a alguien. Obviamente lo vas a afectar otra vez a la población civil, pero a lo mejor no estás matando gente como sucedía al menos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, o vete más para atrás. El otro día escuchaba a un historiador que decía, oye, a ver, de repente somos los mexicanos muy nostálgicos a nuestras raíces, ¿no? Los aztecas y los mayas y los engrandecemos. A ver, eran unos pueblos ultrabélicos, ¿no? Digo, jugando el juego de la pelota, que podría ser un equivalente a un partido de fútbol. Si no me equivoco, el equipo que ganaba se comía a los otros, ¿no? Cuando menos lo sacrificaban, ¿no? Lo sacrificaban, y creo que alguien me dijo, no sé si sea cierto, que de ahí viene el pozole, ¿no? La receta original del pozole creo que era con carne de humano y era como un platillo así, comerte al contrincante, o en una batalla a los que matabas, también se los desayunaban, ¿no? Sacrificaban no sé cuántas mujeres todos los días para sacarles el corazón para los dioses del sol, la luna, la lluvia, lo que tú quieras. A ver, qué violencia y qué agresividad, ¿no? Y el que me digas, los vikingos, la Edad Media, los egipcios, no se diga los romanos, los griegos, o sea, una barbarie que es el ser humano, que siempre le ha gustado estar metido en conflictos, ¿no? Entonces, no sé, dejo ahí la reflexión. Sí, bueno, a ver, este concepto del que hablas durante del tema nuclear, retomando eso, creo que se resume muy bien en algo que se dio por llamar el concepto del Mutually Assured Destruction, el MAD por sus siglas en inglés. MAD era ese concepto, el decir, si nuestro arsenal nuclear garantiza que tanto la URSS en ese entonces como Estados Unidos pueden hacer pedazos el mundo, no tiene caso que nadie suelte el primer bombazo, ¿no? Porque el primer bombazo va a detonar. Entonces, por eso se dice que durante la crisis de los misiles en Cuba, por ejemplo, es cuando más cerca estuvo la humanidad de ser destruida, porque eso hubiera provocado que hubiera un primer bombazo. De eso lo aborda de forma extraordinaria Stanley Kubrick en su película de Doctor Strangelove, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, mi punto es, sí, claro, cuando la capacidad bélica es tan desorganizada y tan brutal como lo explicas con el tema de la bomba atómica, pues vaya, por eso se vuelven guerras frías. En cambio, ahora con el tema de la inteligencia artificial, pues se vuelve un conflicto bélico mucho más
quirúrgico. ¿Eso es mejor? Bueno, pues cuando menos, como dices, hay muchísimas menos vidas humanas y muertes que lamentar. Bueno, pues algo es algo. Vamos a hablar de la vigilancia y que tiene todo que ver con esto que estás mencionando, que sufrió o a la que fue expuesto el Ayatollah Ali Khamenei y su gente antes de ser asesinado por las fuerzas de Estados Unidos e Israel. Esto es nuestro segundo tema del día y se llama Vigilancia al límite. Vamos. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. A ver, eso está muy interesante. Se ha estado dando a conocer un poco de información respecto a esto y resulta que, Bernie, Israel desplegó un sistema de vigilancia excepcional sobre Teherán, enfocando sus recursos en el entorno inmediato de Ali Khamenei, el ayatollah, el líder supremo iraní. La operación alcanzó su punto culminante cuando el ayatollah murió en un ataque aéreo israelí. Como sabemos, esto fue cerca de Pasteur Street, la calle Pasteur en la capital iraní. Las cámaras de tráfico de la ciudad, que están ampliamente distribuidas en puntos estratégicos, pues resulta que habían sido vulneradas desde hacía años, según informó el Financial Times. Las imágenes captadas en tiempo real se enviaban de manera cifrada a servidores en Tel Aviv y al sur de Israel, permitiendo observar los movimientos cotidianos de los guardaespaldas y conductores asignados a altos funcionarios israelíes. Hace años que los observaban. La vigilancia constante sobre el entorno del líder supremo ofreció a los servicios de inteligencia israelíes pues una visión sin precedentes. Sobre esa base se aplicaron algoritmos avanzados para construir expedientes sobre los miembros del equipo de seguridad. Entonces ahí estuvieron tomando notas durante mucho tiempo, veían quién entraba, quién salía, hicieron todo un perfil. Esto permitió establecer lo que en inteligencia militar se llama un patrón de vida. Básicamente pues es una herramienta clave para anticipar movimientos, vulnerabilidades, ya sabes, todo el teje y maneje de tu enemigo. Entonces, además del hackeo de cámaras, la operación involucró la manipulación de torres de telefonía móvil en la zona de Pasteur Street, haciendo que los teléfonos parecieran ocupados y bloqueando la posibilidad de que la escolta de Khamenei recibiera alertas a tiempo. El desarrollo y ejecución de la operación para asesinar a Ali Khamenei dependió de la sincronización entre la unidad 8200 y el Mossad, la muy conocida agencia de inteligencia exterior de Israel. La unidad 8200, especializada en inteligencia de señales, fue responsable de recolectar y procesar enormes volúmenes de datos electrónicos. Su labor incluyó el interceptar comunicaciones, el hackeo de cámaras y la manipulación de sistemas de telefonía, aportando un flujo constante de información sobre los movimientos y hábitos del entorno del líder iraní. La capacidad tecnológica de Israel pues, ha sido un factor decisivo en la ejecución de operaciones encubiertas y ataques selectivos dentro de Irán. Esta superioridad se hizo evidente durante la guerra de los 12 días en junio de 2025, donde se logró inutilizar las defensas aéreas iraníes mediante una combinación de ciberataques, drones de corto alcance y municiones de precisión disparadas desde fuera de las fronteras iraníes. O sea, lo tenían vigiladísimo a él, a sus guardaespaldas, su teléfono, las cámaras afuera de su oficina. Vaya, no podían ni ir al baño sin que supieran qué había comido el señor. Entonces, pues era solamente cuestión de que alguien dijera, ahora sí es el momento. Y el conocido ayatollah no tenía la más mínima esperanza. Toda la ciudad de Teherán estaba vigilada por la inteligencia israelí. Esta nota se pudo haber llamado Lo que teme Teherán. Vaya, por jugarle aquí un poco al editorialista de este periódico, ¿cómo se llama? Del Gráfico. Exactamente. Oye, pues mira, coincido contigo, es por un lado sorprendente e interesantísimo el nivel de sofisticación. Digo, Israel, quien lo haya seguido en las noticias, cada vez que hay uno de estos conflictos, un asesinato, una invasión o algo donde lo ejecuta de manera individual o en conjunto con Estados Unidos, sí, que seguramente es uno de sus principales socios en estos temas bélicos, pues son muy sofisticados y muy complejos, ¿no? En muchas áreas son considerados una élite. El ejército israelí, sus aviones de combate y los bombardeos que hacen son literalmente quirúrgicos, ¿no? Y esta unidad que mencionas, la 8200, fíjate que yo tuve la oportunidad de hacer un viaje a Israel de trabajo. Sí. En 2018 y me documenté porque siempre me llamaba la atención que había compañías, startups
muy sobresalientes en ciertas áreas específicas, sobre todo en ciberseguridad. Exacto. Y por ahí me encontré un libro que se llama Startup Nation, muy interesante, te recomiendo, que habla de por qué el pueblo judío, por qué particularmente la nación de Israel tiene esta vocación de hacer tantos emprendimientos. Me parece que es uno de los países con el per cápita más alto de startups. Digo, tomando en cuenta que Israel es un país relativamente pequeño, ¿no? Tiene unos cuantos millones de habitantes, no sé, como 9, 10 millones de habitantes. No es tan grande, ¿no? Y cuando ya estuve allá en el viaje, había agendado verme con varias empresas y contacté a algunos mexicanos que vivían allá. Y me acuerdo mucho una mexicana que se fue a vivir a Israel, a Tel Aviv, porque se casó, era judía y se casó con un hombre que estaba ya en Israel, un judío. Y fuimos a cenar y a platicar con ella de temas ahí de la empresa. Y en la charla salió un concepto que los judíos en Israel tienen que se llama chutzpah. Y chutzpah es como... Es el empuje. Como alguien que tiene garra, que es como muy atrevido, muy echado para adelante, ¿no? Y entonces me recomendó un libro que tiene exactamente ese nombre, ¿no? Ahorita les doy la referencia. Y en ese libro, que lo escribe una mujer, narra pues cómo es la vida en Israel y particularmente tiene varios capítulos donde describe cómo fue su proceso para entrar al servicio militar. Dicho sea de paso, en Israel, hombres y mujeres están obligados a hacer servicio militar. Me parece que las mujeres 2 años y creo que los hombres 3 años. Y entonces los reclutan cuando tienen 17 años y medio para empezar justo a los 18, ¿no? Sí. Y luego recuerdo haber ido a Checkpoint, que Checkpoint era una startup y creció muchísimo y luego se volvió una compañía y luego la vendieron, pero es originaria de Israel. Y estaba por ahí también un argentino que había migrado a Israel con estas crisis económicas lamentables de los años 90 y me decía que él pues tuvo que hacer el servicio militar y me dice, oye, aquí maduras porque maduras. Dice, por eso los jóvenes a los 19, 20 años ponen empresas. Me dice, a mí me tocó manejar un regimiento de 120 soldados en la Franja de Gaza cuando yo tenía 18 años. Wow. Entonces, la chamba que te asignan, si te equivocas, pues se te van a morir 2 o 3 soldados, o te pueden matar a ti, o puede acabar en algo desastroso, ¿no? Y si ya hay otros que los mandan a manejar helicópteros, otros aviones, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, la mujer del libro de Chutzpah, a ella la mandaron al 8200, ¿no? Okay. Y algo que se me quedó grabado es que dice que le hicieron una batería de exámenes y por eso la mandaron ahí, ¿no? Y entonces, ya que está en esa unidad, le dan un programa de entrenamiento de 3 meses. Y déjame decirte algo que yo tampoco sabía. En Israel la semana laboral empieza el día domingo. Porque como las festividades religiosas, el famoso Shabbat, empiezan el viernes en la tarde. El sábado es el día de descanso religioso, ¿no? Es como el domingo acá en Occidente. Entonces, el domingo allá todo mundo empieza a trabajar, es como si fuera el lunes acá, y trabajan de domingo a viernes, ¿no? Entonces, esta mujer decía que la llevaron como a una granja fuera de la ciudad y arrancaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche de domingo a viernes, ¿no? Creo que el viernes la dejaban salir a las 3 de la tarde, pero así todos los días durante 3 meses, ¿no? Entonces, el nivel de especialización que toman estas personas, pues es altísimo, ¿no? Y tienen una inteligencia a nivel de interceptar señales, de hackear, de infiltrarse, no se diga los espías y todas estas cuestiones que tienen, que verdaderamente escuchas estas noticias y parece de una película, ¿no? Lo que se está narrando. También les recomiendo otro libro que igual nos lo presentó su autor cuando estábamos por allá, coincidió que lo estaban publicando en ese momento. Es un reportero del New York Times, también un hombre de origen judío, que se llama Ronen Bergman, y tiene un libro fantástico que se llama Raise and Kill First, ¿no? Levántate y mata primero. Okay. Y cuenta básicamente toda la historia de la fundación del Estado judío desde 1948 hasta la época actual. Y hace mucho hincapié en cómo se crea el Mossad, ¿no? Y cómo se crean estas unidades especializadas como el Grupo 8200 de ciberseguridad. Y si alguien tiene interés de entender por qué Israel es tan sofisticado y cómo fue que llegó a ese punto, pues estos libros, entre Chutzpah y el de Raise and Kill First, te pueden dar una explicación súper amplia, ¿no? Si no te gusta leer y te gustan las series de televisión, de acción, y que te van a mantener pegado a la silla,
yo te recomiendo que veas The Spy, El Espía. Está en Netflix. Es una historia real de un espía que se infiltró en Siria, una historia verdadera. Se llama Eli Cohen. Y nada más para que te des una idea, era un infiltrado y llegó a ser el secretario de defensa de Siria, ¿no? Él siendo israelita. Imagínate el nivel de infiltración que tiene, ¿no? Hay otra que se llama Fauda, ya tiene varios seasons, también está en Netflix y ese habla específicamente del conflicto con Palestina. También si te quieres enterar es buenísimo, ¿no? Y por supuesto, no podía faltar en este conflicto de Irán, hay una serie en Apple TV que se llama Teherán. Creo que tiene 2 seasons. Es una mujer que también se infiltra. Esta serie, fíjate, creo que fue la primera que se ganó un Emmy a nivel internacional. Es una serie totalmente original de Israel, ¿no? Y el último, también ya lo he comentado yo aquí en otros episodios de Tecnófagos, está este documental fantástico que se llama Zero Days, del documentalista Alex Gibney, que este señor, yo no sabía hasta hace ratito que hice la correlación. El de Zero Days lo he visto como 3 veces y me encantó porque habla de la desactivación de una planta de enriquecimiento de uranio de Irán y de cómo los hackearon con este virus que se llama Stuxnet, que es un virus que desarrolló, digo, nadie lo ha admitido, pero ese virus lo crearon entre la NAS, la National Security Agency, la NSA, la National Security Agency de Estados Unidos, y el Mossad de Israel, con este grupo de 8,200, hicieron un virus para desestabilizar las centrífugas que están enriqueciendo el uranio. Y es fantástico el documental. Pero este señor fue el que hizo el de esta Elizabeth Holmes, el de la empresa esta de veteranos del fraude, monumental. Tiene otro documental acerca de Enron, ¿te acuerdas? Esta compañía que también hizo un fraude, un esquema de Ponzi gigantesco. Ponzi con el internet. Tiene uno de Steve Jobs muy bueno que se llama The Man in the Machine y muchísimos otros. Entonces, si lo encuentran por ahí, Zero Days, las 3 series que recomendé y este par de libros, te puedes dar una muy, muy buena idea de por qué particularmente Israel tiene este nivel de sofisticación y por qué hoy en el mundo la tecnología juega un papel preponderante en todo lo que está pasando, pues no solamente a nivel de las empresas, la sociedad, la economía, sino en esta parte militar bélica, que lamentablemente sigue siendo hasta nuestros días tal vez el factor número 1 por el cual un país puede dominar a otro. Y también puedes empezar a entender libros como este que nos sugeriste de los chips, la guerra de los chips, donde te explica por qué en los últimos 40, 50 años el silicón, particularmente las telecomunicaciones, están jugando un factor preponderante en combinación de todos estos otros factores, ¿no? Eso es algo a lo que le vamos a tener que entrar, por cierto. Nos han mandado varios videos y por ahí nos hemos topado con mucha información de la siguiente generación de chips que ya no van a utilizar electricidad, sino espejos y energía. Sino luz, que es una tecnología difícil de explicar y entender, que está impulsando los chips cuánticos. Es algo que nos han preguntado mucho. Si a usted le preocupa haberse perdido alguna de las recomendaciones que hizo Bernie, no se preocupe, vamos a subir esto al grupo de Telegram. No lo hemos mencionado, pero vaya, tenemos un grupo de Telegram al que le mandamos muchísimos saludos. Ahí van a poder ustedes leer un puntual listado que subiremos con todas estas recomendaciones que hicimos. Ahí descarguen la aplicación de Telegram, busquen la palabra Tecnófagos, ahí estamos, y pues ahí van a encontrar mucha más información de esto que acabamos de mencionar. Vamos con nuestra última nota del día de hoy, Bernie. Vamos a hablar del enemigo en casa. Vamos. Cerramos con el postre para digerir mejor. Bueno, para atacar 1,000 objetivos en las primeras 24 horas de batalla frente a Irán, el conflicto del que hemos estado hablando hoy, el ejército estadounidense utilizó la inteligencia artificial más avanzada que jamás se haya usado en una guerra. Una herramienta a la que podría resultar difícil que el Pentágono renuncie, incluso si corta vínculos con la empresa que la creó, que es exactamente lo que está pasando. Estamos hablando del sistema inteligente Maven, o en Maven se escribe, construido por la empresa de minería de datos Palantir, una empresa de orígenes y de una historia súper interesante. Vamos a hablar de Palantir y también vamos a hablar de Anthropic, pero a ver, vamos por partes.
está generando información a partir de una sorprendente cantidad de datos clasificados de satélites, vigilancia y otra inteligencia, lo que ayuda a proporcionar orientación y priorización de objetivos en tiempo real para operaciones militares en Irán. El sistema incorpora a Cloud de Anthropic, que como sabemos ya fue prohibida por el Pentágono. La colaboración entre Maven y Cloud ha creado una herramienta que acelera el ritmo de la campaña, reduciendo la capacidad de contraataque de Irán y convirtiendo semanas de planificación de batalla en operaciones en tiempo real. Cloud también se ha utilizado para contrarrestar conspiraciones terroristas y en la redada que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro, que mencionabas hace unos minutos, Bernie. Sin embargo, esta es la primera vez que se utiliza en operaciones de guerra importantes. El uso de Cloud en los ataques contra Irán fue reportado inicialmente por The Wall Street Journal, pero se especula que el ejército continuará usando su tecnología mientras espera que se instale gradualmente un reemplazo. Entonces, aquí es donde se pone interesante. Cabe destacar que ya hemos llegado al punto en que la IA ha pasado de ser hipotética a respaldar las operaciones reales en que se llevan a cabo. El cambio de paradigma clave es que la IA permite al ejército estadounidense desarrollar paquetes de objetivos a la velocidad de las máquinas en lugar de la velocidad humana. Todo esto lo dijo Paul Sharp, es vicepresidente ejecutivo del Centro para una Nueva Seguridad estadounidense. Las desventajas, dijo, son que la inteligencia artificial pues luego se equivoca. Necesitamos que los humanos verifiquen el resultado de la inteligencia artificial generativa cuando lo que está en juego es la vida o la muerte. Anthropic fue la primera gran empresa de IA en trabajar con datos clasificados, mientras el Pentágono trabaja para aprovechar esta tecnología y modernizar su forma de conducir la guerra. Cloud estaba ampliamente desplegado en el Departamento de Defensa y otras agencias de seguridad para analizar inteligencia y planificar operaciones, pero otras empresas de inteligencia artificial están ahora a punto de suplantar a Anthropic en el Pentágono. xAI de Elon Musk ya firmó de entrada un acuerdo la semana pasada para trabajar en sistemas gubernamentales clasificados. Sí le entraron, pero para pronto. Y como vimos todos y se comentó en todos lados, OpenAI también entraron, pero corriendo, no habían terminado de salirse de la oficina oval los de Anthropic. O sea, Darío Amodei todavía no terminaba de recoger sus cosas cuando ya había entrado Sam Altman a la oficina a decir yo me quedo con el contrato. Y entonces esto ha sido una rebatinga, Bernie, que lo dije al principio, ahí está también obviamente muy metido Palantir, que yo no termino de fascinarme de la historia de Palantir y de o sea, cómo han metido sus narices en el tema de vigilancia. Cada vez van saliendo más cosas de cómo se han estado involucrando en la vida de los estadounidenses. En fin, o sea, estamos viendo hoy ya en esta implementación bélica, pues los verdaderos alcances de las empresas, de las nuevas empresas de tecnología, justo pues xAI, OpenAI, y el propio Anthropic, que bueno, pues sí, ahora los hermanos Amodei se lavan un poco las manos y dicen no queremos que esto se utilice en armas, ni queremos que se utilice en temas de vigilancia, pero la realidad es que ya estaban metidos hasta la cocina con todo esto. Entonces, híjole, ha sido bien interesante ver cómo se ha ido destapando esta olla, ¿no? Sí, fíjate que pasa este sesgo de las noticias, el contar ahora con información en tiempo real y que cualquiera puede escribir de lo que quiera y difundirlo y amplificarlo intrínsecamente distorsionarlo. Sí. Pasa el efecto de lo que acabas de decir, ¿no? Por todo lo que leemos en los titulares, es muy fácil que te vayas en banda y digas, oye, pues Anthropic es la bandera por la paz y Amodei no va a permitir. A ver, espérate, infórmate tantito. Y Anthropic estaba metido, pero hasta las narices, apoyando al sector militar, igual que OpenAI, usaban también ChatGPT, igual que Grok. Está metido AWS, está metido Google, está metido Microsoft seguro en muchos sistemas. O sea, el tema de que un país tan poderoso como Estados Unidos tenga un departamento de defensa, de marina, y sea tan estratégico para el país, me parece a mí que es muy ingenuo pensar que los militares tienen su propio sistema operativo, ¿no? Que se llama Defensix, ¿no? Y no usan Windows ni Linux. Claro que no, claro que usan los mismos, ¿no? Ahorita que decías Palantir, pues Palantir, ¿quién la fundó? Peter Thiel, ¿no? Peter Thiel es el de la mafia de los 8 que hicieron PayPal con Elon Musk y los otros.
que son estos por cierto, genios que han fundado un montón de empresas, ¿no? Que Peter Thiel, yo quería llegar a ese punto. Peter Thiel es además, ese sí es como una especie de anticristo, ¿no? Digo, él cree en el anticristo, además, dicho sea de paso, tiene unas creencias religiosas bastante exóticas. Y es por mucho el más radical, ¿no? Yo creo de todo el grupo que fundó PayPal, y pues es el más... es un cruzado de la vigilancia, en fin, o sea, en investigar un poquito de Peter Thiel sí es entrar a un hoyo negro muy oscuro, ¿no? Sí, no, a ver, digo, por ejemplo, centros de datos, ¿no? ¿Por qué están en Virginia? ¿Por qué están ahí todas estas compañías como Google, como Microsoft, con AWS? Pues porque tienen contratos millonarios con el gobierno. Y cuando digo el gobierno, pues claro que está incluido el capítulo militar y participan de alguna u otra manera, ¿no? O de manera indirecta, ¿no? OpenAI la semana pasada levantó $100 mil millones para una evaluación cercana a los 850 mil millones de dólares, ya una cantidad estratosférica. ¿Y quién crees que fueron los tres principales inversionistas? Nvidia, sí, AWS y SoftBank, ¿no? Sí. ¿Y quién es el principal inversionista de OpenAI? Que tuvo una enorme visión de hacerlo cuando todavía los mortales no conocíamos qué era ChatGPT. Microsoft, ¿no? Microsoft sí, debe ser el mayor inversionista de OpenAI. Entonces, de repente las noticias sí hay que verlas con un grano de sal. Sí. Y hay que entender por dónde van las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, me puse a investigar y tener una conversación ahí con uno de estos chats en alusión a estas notas, y lo que hay por el internet publicado por periodistas serios, por fuentes como el Washington Post, el New York Times, lo que sucede es que, digamos, estos contratos que existen, pues proveen de un montón de herramientas con un montón de consideraciones. Y seguro hubo algo con lo que Anthropic no se pudo poner de acuerdo con el Departamento de Defensa, y pues llegaron a este rompimiento, y luego las declaraciones y qué están diciendo, pues quién sabe hacia dónde vaya, ¿no? Por ejemplo, Sam Altman también hizo una conferencia la semana pasada, entiendo que abierta, no sé en qué foro, donde decía, pregúntenme lo que quieran respecto al acuerdo que estoy haciendo con el gobierno, ¿no? Y los límites que tiene, etcétera. Pero para terminar mi comentario, creo que por un lado es inevitable que cualquier nación, no solamente los Estados Unidos, utilice esta tecnología y otras para los fines que necesite. Por supuesto, el militar será uno de ellos, que no nos gusta a los seres humanos, a la sociedad, y deberíamos de externar nuestra opinión, alzar la voz, todo lo que tú quieras. Sí, como otros temas, el tema ambiental, la inclusión, lo que tú quieras, pero pues es una realidad que se ve difícil que se vaya a detener, ¿no? Más bien es lo que comentamos en la nota anterior, que esto se va a seguir sofisticando conforme la propia tecnología también se vaya desarrollando. Eso es lo que yo percibo, tratando de informarme lo más que pueda, ¿no? Sí. Es difícil mantenerse al día y tratar de estar en la vanguardia de la información, porque como bien dices, la verdad es que esto cambia tanto y se mueve tanto que es muy, muy, muy difícil mantener una visión objetiva, ¿no? Y nosotros tratamos de reportar y analizar lo que vemos. Y claro, aquí en este caso y en muchos otros tenemos la ventaja de ver las cosas a toro pasado, y entonces es más fácil analizarlo. Dicen que mirando hacia atrás, pues todos tenemos vista perfecta, ¿no? Correcto. Predecir el pasado es facilísimo. Predecir el pasado es muy fácil, exactamente. Pues muy, muy, muy interesante lo que está pasando. Yo tengo mucha curiosidad de ver qué va a pasar, porque la administración Trump en Estados Unidos evidentemente es muy volátil. El presidente Trump es muy bélico, toma decisiones impredecibles, se pelea a muerte con alguien y luego al otro día es su mejor amigo y viceversa. Yo creo que no hemos escuchado lo último de esta saga con Anthropic y con las empresas de inteligencia artificial y las alianzas, cómo se crean y se destruyen. Vamos a ver cómo se van haciendo este tipo de puentes. Pero lo más interesante de esto, Bernie, lo decíamos en un episodio anterior, es ver cómo estos nuevos players tan importantes como lo están siendo los modelos de inteligencia artificial están adquiriendo su personalidad y se están creando un ethos
alrededor de sí mismos. Fue muy interesante ver, por ejemplo, la desbandada de millones de usuarios que tuvo ChatGPT en las últimas semanas a partir de las declaraciones y que ellos sí le entraron a la guerra y Anthropic no, y entonces la gente se empezó a ir a cloud. Con todas, desconociendo la mayoría de la gente todos estos bemoles que acabas de mencionar. Ajá. Pero vaya, insisto, entonces ahorita ya estamos creando una imagen pública, tiene más que ver con el marketing que con cualquier otra cosa. Ajá. Y eso, insisto, le va a dar personalidad a cada una de ellas y eso pues, va a definir pues, de la misma forma en que qué tipo de computadora te compras tiene que ver con tu personalidad y con lo que crees. Y si eres una Mac o eres una PC, pues también ahora ya se empieza a ver si eres un Cloud o eres un Gemini o eres un ChatGPT, ¿no? Creo que eso también nos va a empezar a definir como personas y como usuarios, y pues bienvenido sea. Acuérdate lo que pasó muy recientemente con la compra de Twitter por parte de Elon Musk, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. Nadie entendió por qué la compró, por qué a esa evaluación, luego parecía que la estaba destruyendo y que estaba tomando puras decisiones tontas. Tú y yo tenemos amigos en grupos de WhatsApp que odian cordialmente a Elon Musk y dicen que es un imbécil y que todo el mundo se va a salir de Twitter. Nada más falso que eso, nada más falso, ¿no? Es más, nadie entendíamos por qué lo estaba haciendo, ¿no? Y cuando ves el desarrollo de las elecciones de Estados Unidos y lo que pasó, pues empiezas a entender cómo se acomodan las piezas. Yo me atrevería a decir aquí, yo veo extremadamente difícil que en el futuro hacia adelante, 1, 2, 3 años, tal vez en una década, Anthropic no lo use el gobierno de Estados Unidos. Se me hace muy, muy, muy poco probable, ¿no? Y igual que usará a la otra retalia de empresas tecnológicas que mencioné, porque conviene a los intereses de Estados Unidos y porque son compañías americanas, ¿no? El mismo Amodei y Daniela, su hermana Amodei, salieron de OpenAI, ¿no? Son de los primeros empleados que estaban trabajando en el proyecto de OpenAI y hicieron una derivada con otro enfoque, pero pues son sistemas que si el gobierno los quiere utilizar, los va a utilizar, ¿no? Por supuesto. Nos guste a los ciudadanos americanos o de cualquier otra nacionalidad, eso va a suceder y cuando lo veamos dentro de varios años, entenderemos por qué esos movimientos, cuáles fueron las verdaderas causas de lo que estaban discutiendo, igual que un día entenderemos si Donald Trump y Elon Musk eran best friends o traían algo orquestado y si sí se pelearon o era un montaje porque había otras cosas. Por cierto, Elon Musk está firmando acuerdos para el Departamento de Defensa para proveerle el modelo de Grok, ¿no? Lo dijimos, sí. No creo que estén peleados de estómago, ¿no? Aquí los intereses militares y económicos están por encima de todo, ¿no? Así es. Muy bien, Bernie, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Yo le quiero agradecer a Mario Terrés en la edición, a Nayansi Romero en la redacción y a Diana Álvarez en la producción. Y si contamos con el favor de su escucha y si Dios nos da licencia, como dijeran por ahí, nos veremos y nos escucharemos en otra emisión de Tecnófagos Devoradores de Tecnología más adelante esta semana. Mientras tanto, pues eso ha sido todo por este episodio, mi querido Bernie, y pues nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Así será, nos escucharemos y nos veremos en el siguiente episodio aquí en Tecnófagos. Muchas gracias a todos. Esto fue Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta pronto. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta el siguiente episodio.